¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. El día de hoy revisaremos el tema de músculo cardíaco. Existen diferentes tipos de músculo como son el liso, esquelético y cardíaco, los cuales se clasifican de acuerdo a sus características particulares. Todos ellos tienen como característica principal la contractilidad. Sin embargo, existen diferencias que nos permiten ir más allá e identificar funciones específicas de cada tipo muscular. El que nos concierne es el músculo cardíaco, importante porque forma parte estructural del corazón, y como tal es el encargado de mantener el flujo apropiado de la sangre a través de todo el cuerpo. Generalidades. Para empezar, ¿qué es el músculo cardíaco? Se puede definir como un tipo de músculo estriado, compuesto por cardiomiocitos, o fibras musculares del corazón, relativamente grandes y en su mayoría mononucleadas, aproximadamente un 65%, de una longitud aproximada que va desde 50 a 120 micras de largo y 15 a 20 micras de diámetro, y que se especializa en contracciones automáticas, rítmicas y repetidas. Está regulado en parte por el sistema nervioso vegetativo y posee una excitación a través del sistema de conducción de los impulsos, miógena. Sus miofilamentos forman estructuras gruesas y de contorno irregular en cortes transversales. Descripción del aparato contráctil. Todas las células de este tejido poseen un sistema complejo, en donde intervienen varias estructuras por medio de los cuales se realiza la contracción. Hablemos del aparato contráctil, formado por filamentos de actina y miosina 2. Las proteínas contráctiles forman miofibrillas, las cuales están compuestas por unidades funcionales llamadas sarcómeros, que son los causantes del fenómeno de las estriaciones transversales. Además de mostrar discos intercalares, son estructuras de contacto a través de las cuales los cardiomiocitos se unen a sus extremos. Este tipo de músculo posee células con núcleos grandes y centrales, que llegan a tener hasta 2 nucleolos. Son muy notables las estrías, lo que se puede ver en color claro, un poco teñido, representa las bandas C, y la tensión oscura representa las bandas A. Se observan claramente el núcleo grande y central, así como la región yuxtanuclear bicónica que presenta materia granular. Aquí podemos observar el disco intercalar que forma bandas de forma escalonada a través de las diferentes células del músculo. Aquí encontramos también la fascia adherente, en la cual está unido el disco intercalar. En este sitio, las células están unidas por caderinas. Observamos también desmosomas. En ellos están fijados filamentos de desmina y promueven la unión mecánica firme de las células cardíacas. Se muestran los núcleos eosinófilos centrales y miofibrillas como puntos o rayas cortas. El citoplasma carece de miofilamentos, contiene orgánulos, gránulos de glucógeno, inclusiones lipídicas, gránulos de lipofusina, pigmento pardo de desgaste que aparece conforme avanza la edad. En la microfotografía de la diapositiva se muestran la lipofusina con un color rojizo, además de las estriaciones transversas y discos intercalares descritos anteriormente. Mitocondrias, túbulos T y conexiones celulares. Panorama general de la conformación de una célula cardíaca. Se muestran mitocondrias con un tamaño mayor debido al requerimiento energético. También encontramos las mismas mitocondrias, grandes con crestas abundantes, tan largas como un sarcómero o 3 veces más grandes. Alcanzan una longitud de 8 micras. Obtienen energía del glucógeno y de los triacilgliceroles. Encontramos en esta diapositiva túbulos T, bien desarrollados, amplios, parten de la membrana celular, tapizados de lámina basal, localizados a la altura de las líneas Z. Solo hay un túbulo T por sarcómero y pueden tener ramificaciones de curso longitudinal. Sistema tubular axial transversal. Encontramos además conexiones celulares, de las cuales tenemos la unión de hendidura en región longitudinal del disco intercalar. La conexina 43 es su componente fundamental en el corazón, acoplan eléctricamente a las células, y las caderinas. Se muestran en conjunto mitocondrias, túbulos T y conexiones celulares.
ramificaciones tridimensionales de las células musculares cardíacas, presencias de las células binucleadas y su matriz extracelular, en donde se encuentran fibroblastos. Célula cardíaca con tinción de hematoxilina y eosina. Se muestran los núcleos grandes, centrales, las bandas A e I, discos intercalares y lipofusina. ¿En dónde se localiza el tejido muscular cardíaco? Pues bien, este se ubica entre el endocardio, localizado más apical hacia el interior del corazón, y el epicardio, formando la hoja visceral del pericardio seroso. Descripción del retículo sarcoplásmico y aparato contráctil, conformado por el ya mencionado retículo sarcoplásmico longitudinal, menos desarrollado, bajo la membrana celular forma túbulos aplanados y cisternas pequeñas. En la banda A configura una red densa. Sin triadas o cisternas terminales, se dilata para formar una diada, que es la unión de un túbulo T más una cisterna, conectado a través de moléculas receptoras proteicas. Sarcómeros, de 2.5 micras de longitud, semejantes a los sarcómeros del tejido muscular esquelético. Filamentos de actina y miosina. En los discos intercalares están anclados a fascia adherens y corresponden a la región de la línea Z. Conexiones celulares. Uniones en hendidura, en región longitudinal del disco intercalar. Se acoplan eléctricamente a las células. La contracción se lleva a cabo mediante receptores de dihidropiridina vinculados al canal de calcio activado por voltaje. Potencial de acción. El calcio abre los receptores de rianodina de la membrana del retículo sarcoplásmico. Sistema de conducción y de generación de impulsos. Bajo microscopía óptica, los músculos estriados tienen una ultraestructura altamente ordenada que consiste en sarcómeros, que son unidades contráctiles básicas que contienen, como se muestra en la microfotografía de la diapositiva 2, una banda anisotrópica, oscura A, central rica en miosina, y dos bandas isotrópicas claras I, dominadas por actina. Si bien las proteínas sarcoméricas se conservan entre los músculos esqueléticos cardíacos. Todos los tipos de músculo estriado contienen una red ramificada de invaginaciones de membrana llamados túbulos T, como el resaltado en el círculo amarillo de la diapositiva 3, que permiten la liberación sincrónica de calcio en todo el volumen celular. Los túbulos en contacto con el retículo sarcoplásmico entre las bandas A e I también se muestran en la diapositiva 3 con rojo y verde respectivamente, en el músculo esquelético y en el disco Z en el músculo cardíaco. Los canales de calcio, dependientes de voltajes sensibles a la dihidropiridina en los túbulos T, se asocian con los receptores de rianodina en la cara de unión del retículo sarcoplásmico, convirtiendo potenciales de acción en liberación de calcio. De tal modo que impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, el miocardio, estimulan el latido, contracción del corazón. En el siguiente esquema mostramos la composición del sistema de conducción con estructuras resaltadas en el rectángulo rojo que le confieren tal acción. A continuación, se resaltan características de la estructura del sistema de conducción y se muestran algunas imágenes según la localización de las estructuras. Esta señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauricular, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. El nódulo sinoauricular también se denomina el marcapasos natural del corazón. Cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, estimula la contracción de las aurículas. A continuación, la señal pasa por el nódulo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular detiene la señal un breve instante y la envía por las fibras musculares de los ventrículos, estimulando su contracción. Aunque el nódulo sinoauricular envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada, la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés debido a los factores hormonales. En esta microfotografía se muestran las fibras de Purkinje, con el número 3. De igual manera, las vemos en la microfotografía de la derecha. Estas fibras forman cadenas largas con las ramas ventriculares, creando así ramificaciones del sistema de conducción de impulsos.
pues transmiten la excitación de las células miocárdicas. Sobre el corazón. Como hemos mencionado en un principio, el músculo cardíaco es parte del corazón, y al ser un músculo estrado, convierte la energía química en trabajo físico, por medio del bombeo de la sangre por todo el cuerpo. El corazón es una bomba muscular de presión-aspiración que tiene a su cargo el flujo de la sangre dentro del aparato cardiovascular. Su pared está compuesta por 3 capas: endocardio, capa interna; miocardio, capa intermedia. Esta es la capa que ocupa casi toda la masa de la pared del corazón y está compuesto por fibras musculares cardíacas que se unen mediante tejido conectivo. El miocardio comprende 3 tipos celulares: cardiocitos contráctiles, cardiocitos mioendocrinos y cardiocitos nodulares. Epicardio, capa externa. Es la capa visceral del pericardio y recubre la superficie externa del corazón, bajo la forma de una membrana serosa delgada. Está compuesta por epitelio plano simple, mesotelio y tejido conectivo laxo submesotelial. La cantidad de miocardio y diámetro de las fibras musculares en las cámaras del corazón varían de acuerdo con el trabajo al que se ve sometida la cámara. Aurículas izquierda y derecha. Su pared es delgada y está compuesta por células de pequeño diámetro, con escasos túbulos T. Las células de esta región producen gránulos de secreción pequeños, electrodensos con péptido natriurético atrial, o ANP, hormona que regula el volumen y se secreta al aumentar el volumen extracelular. Como consecuencia, se eleva la presión del atrio. El péptido natriurético tipo B está emparentado con la hormona péptido natriurético atrial, de tal modo que su concentración indica insuficiencia cardíaca. Ventrículo derecho. Posee una capa muscular moderadamente gruesa compuesta por fibras de diámetro intermedio. Ventrículo izquierdo. Su pared es la más gruesa y sus fibras musculares es la de mayor diámetro. El músculo ventricular produce además péptido natriurético tipo B. Debido a la gran prevalencia de enfermedades cardíacas en todo el mundo, como la hipertensión arterial, enfermedad en la que las células musculares cardíacas aumentan su tamaño, o sea, una hipertrofia, conduciendo a su agrandamiento del corazón, cardiomegalia. Recientemente, trabajos que apoyarían la capacidad de las HSS, célula hematopoyéticas de diferenciación en células de músculo cardíaco. El grupo de Orlik y Anversa han demostrado en un modelo de infarto de miocardio murino que una inyección de células de médula ósea en el corazón resulta de la colonización de estas células en más de la mitad del área infartada. Estas posibles HCC adquirieron un fenotipo característico de células de miocardio y contribuyen a la mejora y supervivencia de los animales. Por otro lado, los cardiomiocitos derivados de las células madre pluripotentes humanas han ganado rápidamente interés para su uso en la preparación del corazón. Hasta la fecha, solo se ha probado en corazones infartados de ratones, 154, ratas, 155 a 158, cobayas, 159-160, cerdos, 161 y más recientemente monos macacos, 162, pero no en humanos. La mayoría de estos estudios informaron algunas mejoras estructurales y funcionales, disminución del tamaño de la cicatriz, pared cardíaca más gruesa, aunque los estudios de macaque también han aumentado las producciones sobre la posible arritmogenicidad de la terapia. A pesar de esta limitación, es un hito importante antes de la traducción clínica, y es previsible que en el futuro cercano a las terapias con células madre. Por último, te dejamos las fuentes consultadas si deseas ampliar tu conocimiento.